Hola a todos, bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo de matemáticas que vamos a dedicar al lenguaje algebraico. ¿Quieres aprender a traducir al lenguaje algebraico desde cero con una explicación muy sencilla y muy fácil para que aprendas a interpretar cualquier expresión y a escribirla y traducirla al lenguaje algebraico? Pues quédate a ver este vídeo que te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Te invito a ver este vídeo, así que toma nota que comienza la clase. Llamamos lenguaje numérico a aquel que utiliza operaciones aritméticas normales en las que solamente aparecen números, por ejemplo, 2 más 2, 4 o 3 por 2, 6, pues eso sería el lenguaje numérico. El lenguaje algebraico, que os he escrito aquí su definición, es aquel que combina números con letras y signos mediante operaciones y de esa forma se obtienen las llamadas expresiones algebraicas, que cuando veáis el término expresión algebraica se refiere al conjunto de números y letras que se combinan mediante operaciones aritméticas. Os lo voy a decir con un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, 9x a la sexta, esto sería una expresión algebraica, puesto que tiene números y letras mediante operaciones que cuando aquí entre un número y la letra no viene nada, pues siempre sabemos que es como si hubiese un por. Si tenemos, por ejemplo, 2x más 1 también sería una expresión algebraica, mientras que si tenemos 2 por 3, como hemos dicho antes, esto no sería una expresión algebraica, eso sería una operación numérica. Una expresión algebraica va a constar de, por un lado, las variables, que pueden ser cualquier letra, la x, la y, la z, y por otro lado vamos a tener una constante, que esa van a ser los números, 1, 2, 3. Combinando ambos es lo que vamos a obtener una expresión algebraica, que puede ser desde una forma sencillita hasta luego expresiones muy complejas. Para aprender a traducir al lenguaje algebraico o para poder escribir una expresión algebraica según las operaciones que nos marquen las frases, pues os he escrito aquí un pequeño resumen de algunas de las más importantes. Entonces, cuando nos hablan de un número cualquiera de coches, un número cualquiera de caramelos, de bombones, pues podemos llamarlo X. Normalmente se le puede llamar o X, también le podemos llamar Y, o le podemos llamar A, o le podemos llamar Z, es decir, a cada variable le podemos poner una letra cualquiera. Cuando nos hablan de más, suma, adición, añadir o aumentar, entonces pondremos el signo más. Es decir, si nos dicen un número aumentado en una unidad, pues pondríamos x más 1, es decir, al número que elijamos, por ejemplo, sería el x aumentado en una unidad. También nos podrían decir el número siguiente, pues también sería con más 1. También podrían decir la suma de dos números, pues pondríamos, si nos dicen la suma de dos números, pondríamos x más y, por ejemplo, si podemos poner dos variables. Bueno, cuando nos hablan de menos, restar, menor que, diferencia o disminuido, entonces estamos hablando de la resta. Entonces, si nos dicen un número disminuido en 3 unidades, pues diríamos x menos 3. Sería, por ejemplo, un ejemplo cuando nos hablan de menos o restar. También nos pueden hablar de multiplicar producto x veces, por ejemplo, 2 veces el doble, el triple, pues en ese caso vamos a utilizar el por. Y por ejemplo sería el doble de un número, pues ya pondríamos 2x. Poniendo 2 y sin nada en medio es lo mismo que si ponemos 2 por x. Y cuando hablan de cociente, división, razón, entre, mitad, tercera parte, cuarta parte, quinta parte, pues entonces lo que utilizamos es la división. Entonces sería, por ejemplo, la mitad de un número, pues pondríamos x dividido entre 2.
Bueno, esta es la explicación general que nos permite poder comenzar a escribir y a traducir al lenguaje algebraico, y ahora vamos a practicarlo con algunos ejemplos. En estos dos cuadros os he escrito algunas de las expresiones más usuales que se utilizan en los problemas para que os podáis tomar nota y luego os ayuden para cualquiera de los ejercicios que os propongan. Como hemos explicado anteriormente, a la hora de elegir cualquiera de las variables o incógnitas que ponemos para estos ejercicios, pues podemos elegir la X, la A, la Z, como os he dicho antes, podemos poner A, X, la Y, la Z. Si nos hablan de libros, podemos poner X libros. Si nos hablan de coches, Y coches o X coches. Podemos elegir realmente de cualquiera de ellas que se llaman incógnitas o variables, podemos elegir la letra que queramos. Bueno, yo voy a trabajar como es la que se utiliza más usualmente, con la X. Cuando nos hablan del número siguiente, pues vamos a poner X. Si decimos al número le llamamos X, pues el número siguiente sería X más 1. El número anterior sería un número menos del que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo el 3 y me dicen el número anterior, digo el 2. Luego, para poner el 2, realmente resto 1. Pues el número anterior sería X menos 1, es decir, restando 1 al número que tengo. Luego, el doble de un número, pues os digo igual, si vosotros pensáis, si tienes una cantidad, por ejemplo 3, y me dicen que ponga el doble de 3, ¿qué hago? Multiplico por 2. Pues con el lenguaje algebraico ocurre igual, multiplico por 2 y pondría 2x. Si al número fuese x, pues 2x. Y el triple de un número, si a ese número le llamo x, pues sería 3x. Y si os fijáis, vamos colocando triple, 3x, y cuando decimos el número siguiente quiere decir que le aumentamos en una unidad, pues entonces más 1. La mitad de un número, hemos dicho que cuando venía aquí, cociente, mitad, pues hemos dicho que era dividiendo entre 2, luego vamos a poner x dividido entre 2. Veis que estos términos que hemos puesto aquí nos pueden ayudar a la hora de trabajar ejercicios. Y la cuarta parte de un número, igual que hemos dicho en el cociente, tercera parte, cuarta parte, también se refiere a un cociente y pondríamos x partido por 4. Si fuese la quinta parte, pues pondríamos x partido por 5. Siempre debéis pensar que al número le llamáis x y partimos de ahí al número, o imaginemos que fuesen coches, pues a los coches los llamo x. Bueno, estas otras no están basados ya en sumar, restar, sino que son otro tipo de operaciones. Cuando hablamos del cubo de un número, cuando hablamos de el cubo de un número normal, es elevarle a 3. Pues si el número es x, el cubo de un número es x así al cubo. Y si es el cuadrado de un número, es elevarlo al cuadrado, x elevado al cuadrado. Ahora ya nos hablan de la suma de dos números, pues debemos elegir dos variables. En vez de una sola, pues decimos x más y. Entonces podemos poner que la suma de dos números sería x más y. La resta de dos números, igual que lo hemos dicho, restar, pues entonces x menos y. Y el cociente, que lo hemos puesto aquí, pues sería x partido por y. Luego, estas cuantas expresiones que os he puesto aquí son las más usuales que se utilizan en los ejercicios. Te propongo a continuación estas 5 expresiones algebraicas para que a la vista de la explicación pues intentes resolverlas. Puedes pausar un momentito el vídeo y ahora a continuación te voy a escribir yo la solución. Lo primero que debemos hacer es leer e interpretar la información teniendo en cuenta todo lo que hemos explicado al principio. Entonces vamos a ver. Mitad de un número aumentado en 5 unidades. Vamos a llamar siempre al número, le tenemos que llamar con una letra. Al número le vamos a llamar x. Mitad. Nos fijamos que hemos puesto aquí el cociente, luego estamos hablando de dividir. Mitad de un número, o sea, la mitad es dividirlo entre 2, aumentado en 5 unidades. Aumentado es sumar, luego vamos a poner más 5, pues este ya estaría. Ahora, el triple de un número, cuando hablamos del triple estamos hablando de multiplicar. Si al número le llamamos x, pues el triple de un número sería 3x y disminuido en 2 unidades. Disminuido es restar, menos 2 unidades.
Luego la expresión algebraica para esta frase, para esta expresión, sería esta. El cuádruple del cubo de un número. Si un número, primero vamos a decir el cubo de un número al cubo ya hemos visto antes que os lo escribí en la pizarra anterior que era al cubo, y el cuádruple es multiplicar por 4, o sea, 2 veces, por ejemplo, doble, triple, cuádruple es multiplicar por 4, luego sería 4x cubo. El doble de un número menos 2, el doble estamos hablando de producto, entonces ponemos, si al número lo llamamos x, el doble sería 2x y luego menos 2. Simplemente es leer con cuidado la expresión y con esta pequeña ayuda que os he dado, pues al principio pues podéis tratar de escribir las expresiones leyendo literalmente lo que ponen. Bueno, y luego la última es la quinta parte de un número. La quinta parte hemos dicho que era cociente porque era tercera parte, cuarta parte, quinta parte. Si al número lo llamamos x, la quinta parte es x partido por 5 y luego al cuadrado. La quinta parte de un número al cuadrado. Hasta aquí llegó la explicación de hoy. Si el vídeo te ha gustado, pues me puedes dejar un like o un comentario y además lo puedes compartir en las redes y suscribirte de manera gratuita al canal de Educación Profe Arantxa, que todas las semanas subo para vosotros tutoriales sencillos de matemáticas, física y química, con los que me encanta poderte ayudar en tu aprendizaje. Recuerda que hoy te expliqué cómo se traduce al lenguaje algebraico, pero lo más importante de todo es practicar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Visita la web profearantxa.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.